Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, buenas tardes. Y una vez más, vamos a volver al libro y continuar con nuestro estudio ahora a través del libro de Mateo. Y como regla, cuando enseño los evangelios no paso por los 4 versículo por versículo, porque no todo es repetición, por supuesto, pero a medida que avancemos por el libro de Mateo, creo que vamos a cubrir la mayoría de los aspectos destacados que queremos resaltar, incluso si de vez en cuando nos metemos en Lucas y Marcos y el Evangelio. Juan, pero, como he dicho tantas veces antes, no tenemos la intención de ir solo versículo por versículo en cada capítulo, sino que estamos tratando de cubrir el tema general de la relación de Dios con la raza humana, comenzando con Génesis y terminando, por supuesto, en el libro de Apocalipsis. Y de nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre nos gusta dejar claro que todos nuestros programas pasados están disponibles en videotape, un cargo muy nominal, y gracias a Nancy, aunque hoy no está aquí, Nancy ha puesto tanto trabajo ayudándonos con la tabla de contenidos, el etiquetado y la elaboración de pedidos y todas estas cosas, así que quiero darle crédito por eso, aunque no esté aquí, pero si solo nos llamas o nos escribes, te enviaremos una de estas listas de cintas que están disponibles, y luego puedes partir de ahí. Muy bien, ahora entonces, si pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6. Y en esta media hora voy a echar un vistazo a lo que normalmente llamamos la oración del Señor. Y por supuesto me revelo ante ese título porque no es la oración del Señor, es la oración de los discípulos. El Señor simplemente lo da como un ejemplo para que los discípulos lo usen. Ahora, la verdadera oración del Señor es Juan, capítulo 17. Esa es la oración del Señor. Ahí es cuando el Señor derrama su corazón al Padre en nombre nuevamente de los elegidos, de los 11 en particular, pero aquí Él está instruyendo a los discípulos sobre cómo orar. Así que, como dije, prefiero que se llame la oración de los discípulos, versículo 9. De esta manera Jesús está hablando. Él dice, por lo tanto, orad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, este es un patrón. Ahora, esto no significa que tengas que comenzar cada oración con estas palabras exactas, pero creo que nos da una indicación de que al acercarnos al trono, incluso en esta era de gracia, ahora recuerda que todo esto todavía está bajo la ley. Esto todavía es para el judío. Bajo la adoración en el templo, él está bajo la ley, pero el formato es tal que esto incluso se trasladará a nosotros bajo la gracia, porque al acercarnos al trono, aún le damos a Dios lo que le corresponde, todavía lo reconocemos como el Todopoderoso. Él es nuestro Padre Celestial. Y así, ciertamente, podemos tomar nota de esto. Entonces, versículo 10, venga tú, reino. Pero ¿dónde? En la tierra, como en el cielo. Ahora, imagino que el asistente promedio a la iglesia, el creyente, o como queramos llamarlos, pronuncian estas palabras y ahora no tienen la más mínima idea de lo que realmente están diciendo. Pero ves, cada vez que se pronuncia la oración del Señor, venga tu reino, en la tierra como en el cielo, ¿qué están realmente pidiendo? Bueno, este reino del que hemos estado hablando, que ha sido prometido desde Abraham, y es este reino sobre el cual Cristo se ofrece a sí mismo como el Rey, y va a estar aquí en la tierra. Ahora, todo el mundo tiene la idea de que cuando esta llamada tierra pase en el tiempo tal como la conocemos, vamos a subir al cielo, y ahí es donde vamos a pasar la eternidad. Bueno, eso va en contra de las Escrituras.
El cielo va a descender a la tierra y la única manera de mostrar eso, por supuesto, es volver al libro y dejemos que hable. Así que me gustaría que te dieras la vuelta conmigo, si puedes, a Isaías capítulo 11. Y de nuevo, esto es solo algunos de los más obvios. El Antiguo Testamento está lleno de versículos como este, pero ahora en Isaías capítulo 11 tenemos descripciones tan gráficas de este reino en la tierra que los 12, por supuesto, fueron instruidos a orar por él, sobre el cual Cristo reinará un día. Isaías capítulo 11. Ahora supongo que casi tenemos que empezar en el versículo 1. Y saldrá una para del tronco de Isaí. Ahora aquí está el árbol genealógico, ¿ves? Y Isaí, por supuesto, es el padre de David. Y de David sale esta rama, con mayúscula. Cristo también es referido como una rama en varios otros lugares del Antiguo Testamento. Así que es una referencia al Mesías. Versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, es decir, sobre este Mesías que viene, el Rey, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y todos estos atributos lo harán de rápido entendimiento en el temor del Señor. No juzgará ni gobernará, según la vista de sus ojos, ni reprochará, según el oído de sus oídos. Ahora siempre tengo que detenerme y explicar este versículo. Hoy esperamos que el presidente, sea quien sea en la Casa Blanca, republicano o demócrata, no hace ninguna diferencia. Ciertamente no esperamos que tenga el dedo en cada segmento de nuestra vida nacional, ¿verdad? Es imposible. Es simplemente completamente imposible que un hombre intente tener el dedo en cada aspecto de la vida en esta enorme nación. ¿Pero qué esperamos? Esperamos que haga elegir buenos hombres que puedan cubrir varias áreas de nuestra economía y de nuestro sistema y reportar inteligentemente al presidente. Porque tiene que tener hombres así, pero verás, cuando Cristo venga a gobernar, no necesitará asesores, no necesitará un gabinete, no necesitará que la gente venga a darle consejos. Eso es lo que dice este versículo. Verás, no tendrá que juzgar por lo que ve, ya sean informes o lo que sea, y no tendrá que reprochar o reaccionar a lo que alguien le haya dicho o le haya reportado. ¿Ves eso? Pero va a ser tan absoluto en su poder y en su autoridad que eso no será necesario. Y luego el versículo 4, pero ¿cómo va a gobernar? Con justicia. Mira, justicia absoluta. No hay corrupción. Nadie va a salir perjudicado. Pero con justicia gobernará. Creo que es una mejor palabra que juzgar, porque la palabra juzgar aquí está en el mismo lenguaje que el libro de Jueces. Y sabes lo que hacían los jueces. Ya gobernaron, de acuerdo. Y así gobernará a los pobres. Reprenderá con equidad a los humildes. Ahora, siempre tengo que detenerme y hacer que la gente vuelva a pensar en lo que viene. ¿Qué parte de la escritura que a todos les gusta comentar, en la que pasan tiempo, se usan estas palabras? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, como los llamamos las bienaventuranzas. Está bien, las bienaventuranzas se convierten entonces en la misma constitución de este reino, sobre el cual Cristo reinará. Las bienaventuranzas no encajan en la era de la iglesia. Oh, son un buen objetivo moral. Pero no puedes tomar las bienaventuranzas y meterlas en la doctrina de la iglesia y hacer que tenga sentido, porque no encajan. Son como un clavo cuadrado en un agujero redondo, pero encajan perfectamente en el reino, y ahí es exactamente donde pertenecen. Así que con justicia gobernará a los pobres y reprenderá con equidad a los humildes. La tierra, él herirá la tierra con la vara de su boca. Eso es, por supuesto, en los días finales de la tribulación. Y con el aliento de sus labios matará a los malvados, porque ningún incrédulo entrará en su reino. Y ahora el versículo 5. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad el cinturón de sus entrañas. Ahora entramos en el reino animal. Oh, recibo una llamada.
vez en cuando les vamos a tener mascotas en el reino. Bueno, cada animal va a ser una mascota. No va a ser solo unos pocos, como un perro o un gato. Pero ves, mira todos los animales salvajes que van a ser tan mansos como nuestras mascotas en casa esta noche. El lobo habitará con el cordero. El leopardo se acostará con el cabrito. El ternero y el león joven y el becerro juntos. ¿Y quién está en medio de ellos? Un niño pequeño. ¿Ves? Claro, va a haber niños en la escena. Y un niño pequeño los guiará. La vaca y el oso pastarán, es decir, juntos en el mismo prado. Sus crías se acostarán juntas, y el león comerá paja como un buey. Él va a perder su apetito carnívoro y va a volver a comer hierba y forraje, como lo hacían, creo, antes de que entrara el pecado. Versículo 8. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la áspid, que era una serpiente venenosa feroz en el Medio Oriente. El niño destetado. ¿Ves cuántos niños están involucrados aquí? El niño destetado pondrá su mano sobre la cueva de la serpiente. Ahora, versículo 9. No harán daño ni destruirán en toda mi montaña santa. Y una montaña en las Escrituras es un ¿qué? Reino. Así que no harán daño ni destruirán en todo este reino, porque la tierra, ¿ves? No el cielo, la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Ahora, eso es lo que la oración del Señor está instruyendo a pedir. ¿Y sabes, no es eso lo que el mundo está buscando esta noche? Oh, el mundo quiere una utopía de paz y prosperidad y una vida pacífica entre todos los diversos grupos y razas. ¿Ves? Pero no va a suceder hasta que venga el príncipe de paz. Sabes, creo que Alice, tú me preguntaste una vez, ¿por qué se nos instruye a orar por la paz de Jerusalén cuando esa ciudad nunca ha tenido paz? Bueno, cuando oras por la paz de Jerusalén, ¿por qué oras el príncipe de paz? ¿Ves? Por su venida y para poner fin a esta horrible era de la maldición. Está bien, ahí está el reino tal como lo ve Isaías. Está bien, ahora vamos un poco más a la derecha hacia Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Aquí están los huesos secos. Hemos hecho referencia a ellos en programas anteriores. Pero de nuevo, esta es una profecía que es única para la nación de Israel. Y no vamos a tomarlo verso por verso ahora porque el tiempo vuela de nuevo, me acabo de dar cuenta. Pero los huesos secos, por supuesto, son los israelitas o los judíos que están en las naciones gentiles, que en realidad es su tumba. No tienen vida cuando están fuera de la tierra prometida. Y así los huesos secos finalmente cobran vida en esos primeros 10 versículos. Y luego la interpretación comienza en el versículo 11. Todos conocen el relato de esos huesos secos. No voy a mirar esos versículos, pero ahora en el versículo 11, entonces él, es decir, el Señor, me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. De eso se trata toda la visión del judío. Estos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido, estamos cortados de una parte, han estado fuera de la tierra durante miles de años, casi sin esperanza. Está bien, versículo 12. Por lo tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, Israel, abriré vuestras tumbas. En otras palabras, libéralos de estas naciones gentiles. Abriré vuestras tumbas y haré que salgan de sus tumbas y los llevaré a la tierra de Israel. Y hemos estado viendo que esto sucede ahora durante los últimos 50 años y los llevaré a la tierra de Israel. Versículo 13, sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Mira, eso aún no ha sucedido, pero todo se está preparando. Y los pondré en su propia tierra, y entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo he cumplido, dice el Señor. Está bien, entonces bajas al versículo 15, 16. Él le dice al profeta que tome 2 palos y los ponga uno al lado del otro.
Un palo va a representar al reino del norte. Como lo conocíamos en el Antiguo Testamento, el otro palo representará al reino del sur. Nación dividida. ¿Recuerdas eso en su historia? Ahora dice, tomas esos dos palos y los pones juntos, uno al lado del otro. ¿Y qué va a pasar? Un palo en lugar de dos. Está bien, recoge eso. Versículo 21. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre los gentiles, a donde hayan ido, los reuniré por todos lados y los llevaré a su propia tierra. Ahora eso es Dios hablando. Esa es su promesa. Los haré una sola nación. Mientras que antes eran una nación dividida, los haré una sola nación, versículo 22, en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey. Será rey sobre todos ellos. No serán más dos naciones, ni estarán divididos. Versículo 23. Ni se contaminarán más con sus ídolos, con sus cosas detestables, ni con sus transgresiones, y los salvaré de todos sus lugares de residencia donde han pecado. Y Dios dice, los limpiaré, así que ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios. ¿Cuándo va a suceder? Cuando este reino baje del cielo, sobre el cual Cristo va a ser el rey. Israel va a ser la cabeza, las naciones. Todas las otras naciones van a estar allí, pero en un papel menor que el pueblo. El pacto, ¿ves eso? Está bien, ahora vamos a ver uno más en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, ese es Zacarías 14. Zacarías 14. Y supongo que empezaré en el versículo 4. Zacarías 14, versículo 4. Ahora esta es la segunda venida, por supuesto, cuando Él realmente regrese a Jerusalén. Zacarías 14, versículo 4. Y sus pies estarán en ese día sobre el monte de los olivos. Ahora, ¿no es eso claro? Quiero decir, eso no es algo que tengas que espiritualizar y tratar de averiguar qué significa. Significa lo que dice, tengo que pensar en un querido caballero al que estaba escuchando, que enseña casi de la misma manera que yo. Fui invitado a una iglesia donde él estaba hablando y él recordó que cuando era joven, la denominación a la que pertenecía no estaba de acuerdo con la segunda venida o el reino o algo así, pero cuando era joven, un día fue a ver a su pastor y le mostró el versículo 4 y le dijo, bueno, ¿qué significa esto? O él dice, no significa lo que dice. O él dice, yo era lo suficientemente joven, no planteé ningún argumento. Así que él dijo, me fui, pero él dijo después de unos 4 o 5 años y dijo, tuvimos otro pastor y él dijo que este versículo me atormentaba. Así que un día fui a su oficina y le dije, ahora pastor, así como lo veo, esto significa que Jesús realmente va a regresar y estar en el monte de los olivos. Y él dice que ese predicador me miró a los ojos y dijo, oh, olvídate de eso, eso es apocalíptico. Y él dice que esa fue una buena palabra grande para un teólogo, y me impresionó y me fui. Dijo, no sabía de qué estaba hablando. Pero ahora dice, sé mejor. Significa que dice, Cristo va a regresar algún día y va a estar en el monte de los olivos. Está bien, sigamos. Todo el camino, saltemos algunos de estos versículos hasta el versículo 9. Versículo 9. Y es tan claro, es profecía. No ha sucedido aún, pero va a suceder. Y el Señor, ahora recuerda el Señor en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Jehová. ¿Quién es? Va en el Nuevo Testamento. Cristo. Oh, Él lo dejó tan claro, recuerdas en el Evangelio de Juan, Él dijo, antes de Abraham, yo soy. ¿Y quién es el yo soy del Antiguo Testamento? Jehová. Y así aquí tenemos a Jehová. El Cristo será rey sobre que toda tierra, no cielo, toda la tierra. En ese día habrá un solo Señor y su nombre será uno. Está bien,
Ahora volvamos, si quieres, a la oración del Señor. Nuevamente, en Mateo, capítulo 6. Y como dije en mis comentarios iniciales, ahora quieres recordar que esto está bajo la ley, así que la teología, la doctrina de la oración del Señor es legal. Es. Ahora, mantén tu mano aquí en Mateo. Un versículo me viene a la mente. Ya sabes que esta es la forma en que lo hago. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Bajando al versículo 14 y 15. Romanos capítulo 6, 14 y 15, porque me sorprende cuántas personas, justo aquí en la cintura de la Biblia, no tienen idea de la diferencia entre la ley y la gracia. Ahora, no estoy bromeando, no saben que hay alguna diferencia, pero hay tanta diferencia entre la ley y la gracia como la que hay entre la oscuridad de la medianoche y la luz del sol al mediodía. Esa gran diferencia. Ahora mira lo que Pablo dice en Romanos 6, versículo 14, porque el pecado o la antigua naturaleza adámica no tendrá dominio sobre ti, no va a reinar sobre ti como un rey soberano, porque no, estás bajo la ley. Pero, ¿cuál es el resto del versículo A? Estás bajo gracia. Ahora, ¿qué te dice eso? Hay dos conceptos totalmente diferentes. Pasemos al siguiente versículo. ¿Y qué? Entonces, vamos a pecar, en otras palabras, ejerzamos nuestra libertad. Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia, y que Dios lo prohíba. Pero ¿ves las diferencias ahí? No estás bajo la ley, estás bajo gracia. Y todo el libro de Gálatas está escrito para probar ese mismo hecho, que bajo gracia la ley no tiene poder sobre nosotros. Ahora, eso no nos da licencia. Para nada, pero estamos bajo un conjunto de circunstancias completamente diferente. ¿Está bien? Ahora entonces, volvamos rápidamente a la oración del Señor y te voy a mostrar la diferencia entre el legalismo o la ley y la gracia, y muy pocas personas pueden comprenderlo. De hecho, estaba leyendo un relato en un periódico el otro día sobre uno de nuestros rehenes que había sido liberado y era una persona muy religiosa. De hecho, fue su fe, su religión, que más o menos lo ayudó a sobrellevar la experiencia de ser rehén. Y así, el reportero que lo estaba entrevistando le preguntó, dice, bueno, ¿no miras hacia atrás en esa experiencia y te sientes muy amargado y lleno de odio hacia esas personas que te torturaron? Y él dice, no, no, porque dijo, después de todo, si creo en lo que digo creer, tengo que perdonarlos o nunca seré perdonado. Eso es por Dios. ¿No es triste eso? Ahora suena bien, suena noble, y eso es lo que la ley exigía. Ahora míralo. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan de cada día, que por supuesto es una petición apropiada para cualquier época. Ahora viene versículo 12. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como otros lo dirán, o perdona nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. Ahora, de nuevo, la mayoría de la gente pasa por alto esto tan casualmente que realmente no entienden lo que Jesús está diciendo. Bajo la ley no podías ser perdonado hasta que tuvieras que perdonado a otra persona. ¿Lo entendiste? No podías ser perdonado hasta que hubieras perdonado al otro. Eso es lo que la ley exigía. Y de eso es de lo que hablaba este caballero religioso. Él dice, tengo que perdonarlos, porque si no lo hago, dijo, no puedo ser perdonado, es decir, por Dios. Oh, eso es la ley. Absolutamente, eso es lo que enseñaba la ley. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. ¿Y qué dice la gracia? Está bien, ahora volvamos a Efesios primero. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios.
capítulo 4. Vengan hasta el último versículo del versículo 32 del capítulo y versículo. Todos conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahora, este es el apóstol de la gracia escribiendo. Este es el apóstol que acaba de decir en Romanos, no estás bajo la ley, estás bajo gracia. Ahora mira lo que dice la gracia. Versículo 32 de Efesios 4, y sed bondadosos unos con otros, de corazón tierno, perdonándoos unos a otros, así como Dios, por amor a Cristo, ha en pasado, ¿qué? ¿Cómo lo ves? En otras palabras, ya sea que perdonara a mi vecino o no, ¿qué hizo Dios por mí? Él me perdonó. Pero ves, todo, ¿qué debería decir? El meollo del asunto es que si Dios fue lo suficientemente gracioso como para perdonarme justo, donde estaba como un pecador condenado, entonces, ¿quién soy yo para decir que no puedo perdonar a la otra persona? Ahora, ¿ves qué diferencia hace eso? En lugar de decir de manera juzgadora, sí, te perdono para que yo pueda ser perdonado, ahora reconozco, estoy perdonado. Pero si Cristo pudo perdonarme, que era el más indigno, solo por su gracia, ¿qué debo sentir ahora? Bueno, ciertamente puedo perdonar a ese tipo, porque él no ha hecho contra mí lo que yo había hecho contra Dios. Está bien, ahora hay otro en esa misma línea. Pasen un par de páginas más en su Biblia a Colosenses 2. Colosenses, ¿veis? Y durante las próximas semanas, esto es lo que vamos a estar insistiendo, que no estamos bajo la ley como Cristo ministró a Israel. Estamos bajo gracia, y eso hace toda la diferencia en el mundo. Está bien, rápidamente, solo me queda un minuto. Colosenses capítulo 2, vamos al versículo 13, donde Pablo escribe, y tú, ahora recuerda que Pablo siempre escribe al creyente. Él nunca escribe al mundo no salvo. Él siempre escribe al creyente. Y así nos dice, y ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, gentiles, Él nos ha, en pasado, nos ha vivificado o hecho vivos juntos con Él. Habiendo, en pasado otra vez, perdonado, ¿cuántos? Todas tus transgresiones. Ahora bien, si Dios pudo hacer eso por mí, puedo hacer menos por mi vecino. Ahora esa es la enseñanza. Y mira, esta es toda la diferencia. Ahora entre la ley y la gracia. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu regalo es apreciado. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.